nos hemos enlazado por este medio para poder compartir este tema que ya se los anunciamos de antemano, ya lo subimos en el Face para que estuvieran atentos. Nuestro tema se llama Las grandezas de Dios por medio de su palabra. Y lo estamos sustentando en el libro de 2 de Samuel capítulo 7, versículo 18 al 29. Lo que realmente les decía yo a través de este texto que vamos a ver es, también tenemos que retomar un poquito el contexto de cómo el rey David, él había puesto en su corazón construir una casa para Jehová, una casa a Dios. Que les decía yo, hasta ese momento el arca de Dios, la presencia de Dios estaba en una tienda, en una carpa, y él se propone a construirle una casa, pero Dios, cuando él le dice al profeta Natán, el profeta Natán le dice, haz como has propuesto en tu corazón. Dios le habla al profeta Natán y le dice, dile a David que no me construirá casa. Y David, cuando oye al profeta, después de recibir esa palabra, no luchó contra Dios, nada, simplemente fue a orar. Y es ahí donde inicia el texto que vamos a leer, por favor, en 2 de Samuel 7, 18 al 29, dice así: entró el rey David y se puso delante de Jehová. Yo quiero que tomen en cuenta esta palabra que dice, oraba delante de Jehová. Porque otros oran delante de otras cosas, delante de Jehová, y dijo, vean la oración que David hacía, dice, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Les decía yo, ahí David estaba recordando cómo todo lo que Dios había hecho en su vida a favor de él. Porque tenemos que hacer eso precisamente, recordar. A veces enfrentamos circunstancias difíciles y se nos olvida lo que Dios ha hecho. Recordemos lo que Dios había hecho. Dice, ¿cómo me has traído hasta aquí? Pero no queda ahí, porque dice, y aún te ha parecido poco. Y le decía, creemos que le hemos pedido bastante o que hemos recibido bastante. No, para Dios dice que a Él le parece poco. Lo que hemos recibido, lo que hemos pedido es poco. Dice aquí, Señor Jehová, pues tú también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Mire, no solamente el cuidado que ha tenido tiempo atrás, como hemos visto sus proezas, su gloria, su poder en nuestras vidas, en nuestra familia, pero no, Él está preparándonos bendiciones hacia el futuro. Porque Dios es un Dios eterno. Y Él ya sabe cómo va a terminar todas las cosas. Los que no entendemos muchas veces somos nosotros. Por eso dice, y así como procede el hombre, Señor Jehová, y así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Dice, ¿qué podemos hacer si Dios sabe lo que pasó y sabe lo que está por venir? Dice, pues tú conoces a tus siervos, Señor Jehová. Todas, y yo aquí es donde tomé el título de nuestro tema, porque dice, todas estas grandezas has hecho por tu palabra conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido. Escuche bien, te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay dioses fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor. Escuche bien esto. No solamente lo hace para un hombre, lo hace para su pueblo. Dice, para hacer grandezas a su favor y obras terribles en su tierra por amor de tu pueblo, porque rescataste para ti de Egipto. Dice, quiero que sigamos leyendo ahí. A ver, se me movió tantito acá, permítame tantito. Dice, tu pueblo para ti, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios,
confirma, y quiero que vean, dice, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios para Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Escuche bien esto. Tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú Jehová Dios lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David oraba no solamente por él, sino oraba por todo el pueblo, y algo que hacía era, en su oración estaba incluida la palabra, lo que Dios había dicho. Por eso él decía, confirma para siempre la palabra que has hablado. Dice, haz conforme a lo que has dicho. Qué importante es tener un conocimiento de la palabra de Dios. Que estemos inmersos en el conocimiento de la palabra. Para que cuando oremos, no oremos oraciones vanas, vagas, sino oraciones sustentadas en la palabra. Usted va a oír a David una oración donde está hablando de las grandezas de Dios, pero que las hizo por medio de su palabra, y que va a hacer cosas grandes por medio de su palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra. Y la pregunta sería, ¿cumplió Dios lo que prometió a David? Pues si usted ha leído la Biblia, sabe algo de las Escrituras, seguramente que va a decir, sí, porque Dios es fiel. ¿Por qué? ¿Por qué pudo ver David tanta gloria y tanto poder en su vida? No quiere decir que fue un camino allanado, un camino de flores, no. Tuvo dificultades, tuvo problemas, pero el hombre que conoce a su Dios, habla con él, sabe lo que va a hablar. Y ese era David. Su oración estaba sustentada en la palabra. La oración que cumple el objetivo en los hijos de Dios es aquella oración que está sustentada en la palabra. Así un hijo de Dios no va a vivir por emoción, sino por fe. Acuérdese, el justo por la fe vivirá. Va a vivir por la fe y por la acción, porque eso es convicción. Hoy, esta tarde, esta frase yo la acuñé en mi interior. No vivo por emoción, sino por fe y acción, porque eso es convicción. Necesitamos alimentar nuestra oración con la palabra. Ese es nuestro punto número 1. Si vas a orar, necesitas alimentar tu oración con la palabra de Dios para que puedas ver grandezas de Dios. Dios hace grandezas, Dios hace proezas, pero tienes que fundamentar tu oración con la palabra. Les he compartido como muchas veces se ora bastante, se ora mucho, pero es una oración sin sustento en la palabra. Por eso les decía yo, no vivir por emoción, porque no se trata de que hoy amanecí con muchas ganas y hoy me siento muy bien y voy a orar y voy a orar sin orar. No. Oremos por convicción. Oremos por fe y acción, porque eso es convicción. La palabra alimenta nuestra oración y es así como se fortalece nuestra fe. No alimentes la duda, no alimentes al miedo, no alimentes a la incredulidad, a la incertidumbre. Alimenta tu oración con la palabra de Dios. Fortalécete en la oración. Ora con identidad desde tu posición de hijo de Dios, de que eres heredero, de que tú sabes que Dios te responderá.
¿Y por qué? Te digo, alimenta tu oración con la palabra. Usted acaba de oír el texto que le leí de David. Y lo que estaba haciendo David precisamente es alimentar su oración, sustentarla con la palabra. Porque así tienes fe, sabes lo que estás pidiendo, sabes que Dios lo prometió, sabes que Él es fiel, sabes que vas a obtener lo que Dios dijo. Porque mire, quiero que vaya al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 35. Dijo Jesucristo esta palabra. Quiero que lo tome en cuenta. ¿Por qué sustentar nuestra oración con la palabra, con lo que Dios ha dicho? Porque si ya ha hecho cosas grandes, va a hacer cosas grandes. Si lo va a hacer por un hombre, lo va a hacer por su pueblo. Mire, Mateo 24, 35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra nos tiene que ser más que suficiente para que cuando nosotros oremos, sepamos cómo orar, incluyendo la palabra en nuestra oración, alimentando nuestra oración con la palabra, para que oremos con fe, sabiendo que esa palabra se va a cumplir, porque lo dijo Dios, porque Dios no miente, mi hermano. Mire, voy a mostrarles un pasaje a donde un discípulo del Señor, él dijo: Señor, me ha ido mal, he tenido el peor día de mi vida, pero ¿sabes qué? Voy a hacerle caso a tu palabra. Estoy hablando de Pedro. Estoy hablando de Pedro en sus inicios con Jesús, en su primer encuentro prácticamente con Jesús. Y Jesús estaba en su barca. Mire, quiero que busquen el libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Ese momento ya era de mañana y toda la noche Pedro había trabajado, se había esforzado, había dado lo mejor de sí, pero dice la palabra de Dios que Pedro y sus compañeros no habían pescado nada, toda la noche, un día de trabajo en balde. ¿Se imagina usted cómo se siente uno como cuando todo el esfuerzo que tiene uno lo da uno el extra y no logra uno nada? ¿Qué debe uno de hacer? Ir al que es fiel, al que es verdadero, al que es poderoso. Y Jesús nos enseña aquí esto. Dice que Él se subió a la barca de Pedro, de Simón, dice, y allí predicó. Pero después de haber predicado, le dice aquí, dice que en el versículo 6 dice que le dijo, versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero espérate, Jesús, ya toda la noche estuvimos intentando pescar y no hemos pescado nada. Pero aquí viene lo importante. Mire, cuando una persona sabe oír la voz de Dios, porque dice que respondiendo a Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada. No está mintiendo la palabra. Pedro está abriendo su corazón y dice: nada hemos pescado. Era un día de los más terribles. Sin embargo, escuche bien lo que viene. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Porque la palabra es la que hace las grandezas de Dios. ¿Quieres ver algo grande de Dios? Ora la palabra de Dios. Alimenta tu oración con la palabra. Sustenta tu oración con la palabra de Dios. Por eso Pedro dice aquí: mas en tu palabra echaré la red. Qué importante que tengamos oídos para oír la palabra de Dios. Que lo que Jesús diga, eso voy a hacer. Por eso la frase esta que acuñé en mi corazón: no voy a vivir por emoción, porque Pedro emocionalmente estaba mal. Voy a vivir por fe y convicción. Porque eso, por fe, y acción. Porque eso es convicción. Por fe y acción. Porque si realmente le digo creer a Dios, voy a accionar.
Hay mucha gente que dice creerle a Dios, pero no acciona. Escuche bien, Pedro estaba oyendo a Jesús, creyó a la palabra y dijo: a tu palabra, Señor, y echaré la red. O sea, fe es acción, porque si no tengo fe, realmente no acciono. Tome en cuenta, Jesús le decía al paralítico: levántate y anda. ¿Creíste? Párate. O sea, fe y acción, porque eso es convicción. Pedro, a la voz de Jesús, tomó su red y echó la... Y quiero que vean ustedes, miren, hermano, quiero que vean lo que pasó. En el versículo 6, por favor, dice: y habiendo hecho, eso es acción, habiendo hecho, dice, encerraron porque la palabra de Dios hace grandes cosas. Grandes cosas. Dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Estás atento cuando tú oras a la palabra de Dios? ¿Alimentas tu oración con la palabra? ¿Sustentas tu petición con lo que Dios ha hablado? ¿Con lo que Dios ha dicho? Cada uno nos enfrentamos diferentes circunstancias. Yo no sé qué situación estés viviendo. Lo que te estoy invitando es la circunstancia que tú vivas, para orar delante de Dios, para que traiga solución a esa circunstancia que estás enfrentando. Pídele a Dios que te dé una palabra. Ve a la Biblia y dile: Señor, dame una palabra que pueda sustentar mi oración. Que sepa que lo que estoy pidiendo está de acuerdo a tu voluntad. Y ahí voy a entrar con el segundo punto. Es estar de acuerdo con Dios. El segundo punto es estar de acuerdo con Dios. Es unir el cielo y la tierra. Estoy de acuerdo con Dios cuando acepto lo que Él dijo, cuando hablo lo que Él dijo. No vayas a la oración como mucha gente que a veces veo y me da tristeza. Dicen que creen en Jesucristo, que creen en Dios, pero van a la oración: Señor, aquí estoy, soy polvo. Oí en una cierta ocasión a alguien que decía: como estiércol. No. Dice: no valgo nada. Otros decían: soy la escoria, no sirvo para... No, esa oración no, porque... ¿Y la obra de Cristo entonces? ¿No dice la palabra en el libro de Hebreos 10:14 que dice: porque por una sola ofrenda, está hablando de la obra de Jesús, del sacrificio en la cruz, por una sola ofrenda, dice, hizo perfecto para siempre a los santificados? Yo no puedo tener eficacia en mi oración si voy: Señor, soy la escoria, pero no, soy tu hijo. Gracias por tu amor, Señor. Mire, vea la oración de David. Y eso él estaba en el antiguo pacto. Él aún no había sido justificado. Él tenía que presentar ofrendas, sacrificios. Nosotros ya fue sacrificado, el Cordero de Dios ya fue sacrificado. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Tenemos que ponernos de acuerdo, el cielo con la tierra. Mire, quiero compartirle textos para que pueda entender esto. Cuando tú dices, escrito está, entras en un acuerdo con el Padre, con Dios. El cielo y la tierra se unen, porque Dios lo dijo. Tú esa frase la vas a encontrar varias veces, pero sobre todo cuando el diablo atacó a Jesús, Él lo venció con esa frase: escrito está. No es lo que yo digo, no es lo que yo quiero, es lo que el Padre dijo y está escrito para testimonio. Por eso, cuando tú oras la palabra, estás en acuerdo con Dios, con lo que Él dice. El cielo se está poniendo en acuerdo con el cielo, con la tierra y el cielo se ponen de acuerdo. Dios busca personas que estén de acuerdo con lo que Él dice. Tú lo crees y tú lo confiesas.
lo crees en tu corazón lo que dice la Escritura, lo confiesas con tu boca. No dice así, Romano. No estamos haciendo esas proclamaciones. No, por favor. Tiene que ver algo de convicción en el corazón, porque dice, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Eso lo dice Romanos 10:8. Dice más, que dice la Escritura: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, no que lo hables como lorito nada más. No. Eso es neurolingüística. Eso no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de fe, de lo que hay en el corazón, en tu espíritu, en tu hombre interior. Si lo crees en tu espíritu, en tu corazón, lo que Dios dice, te pones de acuerdo con lo que con el cielo y lo hablas. Y entonces vas a ver las grandezas, las proezas de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Y ahí dice para salvación, pero podríamos incluir para sanidad, para provisión, para bendición. Lo que creas en el corazón y lo confiesas con tu boca, viene el para. El para, en este caso el texto de Romanos 10:11 está hablando de salvación, pero puedes incluirle para sanidad. Pero si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, te estás poniendo de acuerdo. Que eso es lo que David estaba haciendo. Estaba aceptando lo que el profeta le había dicho, el profeta Natán. Aunque le estaba estorbando el profeta y le había dicho: no vas a construirle casa a Jehová, lo va a hacer tu hijo. Y él pudo ir a quejarse delante de Dios: no, Señor, pero es que yo quiero. No, él se puso de acuerdo con el cielo. Y tú agradecido dices: has tenido tanto cuidado, me has traído hasta aquí con tanto cuidado. Y no solamente eso, sino que me estás hablando de algo que vas a hacer a futuro. Cuando tú oras, hermano, cuando tú oras sustentado en la palabra, aún no ves las cosas, pero sabes del cuidado que Dios tiene hacia adelante para ti. Por eso es importante. Yo quiero mostrarte dos personajes que en la Biblia nos narra de cómo se pusieron de acuerdo con el cielo. Miren, David, hemos estado hablando de él, pero en 1 Samuel 17:23, de las primeras veces que se hace notar en las Escrituras, David, mi hermano, es cuando es mandado por sus padres para que vaya a ver a sus hermanos que fueron a la guerra. Y cuando él llega en ese lugar, ahí ve a los ejércitos de Israel y a los ejércitos de los filisteos. El ejército de Israel amedrentado porque había un gigante que salía todos los días. Dice, es un paladín que salía a hablar, a amedrentar al pueblo de Dios. Y quiero que veas en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, en el versículo 23, ahí habla David en ese momento de esa batalla que había y que estaban amedrentado el pueblo de Israel. Es entonces cuando incursiona David y dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Dice, porque ¿quién es este? Escuche bien esto. En su corazón él acepta lo que es la voluntad de Dios. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él estaba poniéndose de acuerdo con el cielo, con lo que el Padre quería. Eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que no nos amedrentemos ante circunstancias que vamos a enfrentar. ¿Qué dice Dios respecto a eso? ¿A quién está ofendiendo? ¿A quién está queriendo dañar lo que te está sucediendo? Cuando alguien se levantare contra ti, no va a prevalecer, dijo Dios. Dice en el libro de Deuteronomio, hablándole al pueblo de Israel, en el capítulo 28, en el versículo 7, dice: cuando se levantaren contra ti, por un camino vendrán tus enemigos y por 7 caminos huirán de delante de ti. Pero tienes que tener la palabra, porque la palabra es la espada con la que haces huir a los enemigos.
David no tenía una lanza, no tenía una espada, pero tenía la palabra de Dios. Le creía a Dios y él estaba de acuerdo con lo que el Padre decía. Y él enfrentó a ese gigante y lo derrotó. Otro caso muy importante es la vida de Daniel. Daniel también se puso de acuerdo con lo que Dios decía, no con lo que veían sus ojos, no lo que las autoridades decían, no lo que el mundo decía, es lo que Dios decía. Y en Daniel capítulo 3, se había erigido una estatua, se había decretado por el rey que tenían que adorar a esa imagen del rey, a esa estatua del rey. Sin embargo, Daniel no lo hacía, él adoraba a Dios, él se arrodillaba ante Dios y no adoraba esa imagen, no adoraba, no se rendía a cosas que no fueran Dios. Y es entonces cuando Daniel dice en Daniel capítulo 3 versículo 17, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno, porque como no adoraban a la imagen lo iban a meter al horno. Pero dice, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, mire, escuche bien esto es una persona que se pone de acuerdo. Estoy en las manos de Dios, Dios es el que tiene mi vida en sus manos, Él es el que determina hasta dónde voy a llegar, no es las circunstancias, no son los problemas, no es la enfermedad, es Dios. Por eso dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que nos has levantado. David, Daniel entendieron lo que había en el cielo y se pusieron de acuerdo con el Padre y manifestaron la grandeza de Dios. Porque tú vas a ver las grandezas de Dios cuando tú incluyes en tu oración la palabra. Mire, es entonces cuando traemos el reino de Dios. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9, es un texto que comúnmente la gente se lo sabe de memoria porque está incluida en el famoso Padre Nuestro. El Padre Nuestro hay mucha gente que se lo repite y lo sabe de memoria, sin embargo no sabe lo que dice. Pero ahí en el versículo 9 dice, venga tu reino. Y escuche bien lo que decía Jesús, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Qué es lo que necesitamos para poder traer las bendiciones, traer la voluntad de Dios? Ponernos de acuerdo con el cielo, que venga el cielo a la tierra, que se haga la voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Eso es ponerte de acuerdo con Dios en tu oración, que no creamos a lo que ven nuestros ojos, sino que le creamos a Dios. Cuando tú estás en acuerdo con Dios, vas a caminar en integridad, vas a caminar en santidad. Dios te va a dar la victoria, Él te va a guardar, porque esa es la voluntad de Dios. Él dijo, yo estaré contigo, yo te cuidaré, yo estaré contigo, seré tu escudo, seré como tu sombra, tu mano derecha, no te desampararé. Mi hermano, mi amigo, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. No se trata de religión, se trata de estar de acuerdo con Dios. Hay gente que dice, mi religión es la verdadera, y está en desacuerdo con lo que Dios dice. Hay gente que dice que en este tiempo ya Dios no sana, que Dios no se manifiesta. Entonces, ¿en qué Dios creemos? ¿Un Dios vivo o un Dios muerto? Cuando conoces la voluntad de Dios, hermano, amigo, te acercas con toda confianza, porque sabes que lo que estás orando es la palabra de Dios, sabes que tú estás de acuerdo con Él. Pero ahora, número 3 es que, como tú sabes que esa es la voluntad de Dios, eso te da confianza. Eso hace que te acerques con toda confianza. Mire, quiero que veas en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14, dice así. Dice, por tanto, escuchen bien lo que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice, fíjese, quiero que vea eso. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, aun cuando no estás en Cristo, puedes obtener algo, porque hay dos cosas que quiero que vean aquí. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Puedes alcanzar misericordia y puedes hallar gracia para el oportuno socorro. Dos cosas. La gracia es para los hijos de Dios. La misericordia es para aquellos que no están en Cristo. Pero ambos pueden tener respuesta si tan solamente conocen la voluntad de Dios. Hay muchos que no siendo hijos de Dios alcanzan más bendiciones que los hijos de Dios que están en la gracia y que todo les ha sido dado sin ningún mérito. Y como no conocemos la voluntad de Dios, muchas veces no nos acercamos con confianza. Si en tu oración estás incluyendo la palabra, si tú estás ya de acuerdo con el Padre, con el cielo y la tierra, están de acuerdo, hazlo con toda confianza, con toda libertad. Ora a Dios, pídele. Me gustaría que no sea la misericordia, que sea la gracia, porque la gracia es para los hijos, la misericordia es para los que no son hijos. Acuérdense, para los que me conocen, yo les he explicado, misericordia, la palabra misericordia quiere decir miseria en el corazón. Al menos en una de sus acepciones, eso es lo que significa miseria y cardia. Dos palabras que fusionadas dice miseria en el corazón. Los que están en Cristo ya no hay miseria en su corazón, por eso no puede acercarse, aquí estoy como una cucaracha. No, por favor. Somos hijos de Dios. Aquí estoy por tu gracia, soy tu hijo. Con toda confianza me acerco. Y oro tu palabra como lo hizo David. Oro tu palabra, Señor, porque sé que tú harás grandezas por tu palabra, oh Dios. ¿Cómo tú te acercas a Dios? ¿Cómo tú oras a Dios? ¿Cómo te acercas al trono de la gracia? Es bien importante. Puedes alcanzar misericordia, yo te digo, es mejor que alcances gracia. Los que estemos en la gracia, por favor, esforcémonos. Esforcémonos por creerle a Dios que hemos sido bendecidos en todo. Que Dios no cree que es suficiente lo que ya tenemos. Como dijo David en su oración, y aún te ha parecido poco esto. Te quiero decir, nosotros que estamos en la gracia, si crees que has orado mucho y que ya tienes mucho de lo que dice Dios, aún es poco. Y David decía, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Hay bendiciones que te están esperando. Hoy había una frase de una persona un día que decía, cuando yo salgo a trabajar, era taxista, y decía, cuando yo salgo a trabajar ya mi Padre adelante va poniendo la bendición delante de mí. Dice, yo no voy tomando lo que Dios me va dejando en el camino, porque Él va delante de mí. Eso es gracia, mi hermano. Eso es bendición. Lo que dice aquí, David dice, en la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Porque tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas, dice, todas estas grandezas has hecho por tu palabra conforme a tu corazón. Y dice, David decía, tú te has engrandecido, porque cuando Dios se manifiesta, hace cosas grandes, porque su palabra, estamos orando su palabra, por lo tanto lo que va a hacer Dios es algo grande. Esa es la gracia de Dios, hermano. Te pido que esta palabra tú le pidas al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé revelación para que podamos orar y orar con eficacia. Orar la palabra de Dios. Acuérdese, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Así lo dice Hebreos 4:12.
¿Cómo tu oración va a ser eficaz? Si incluyes la palabra en tu oración, si te alimentas de la palabra, si unes el cielo y la tierra, conoces la voluntad de Dios, te acercas confiadamente al trono de la gracia, seguramente que vas a ver las grandezas de nuestro Dios, como lo vio David. Porque David termina su oración, dice: confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Qué hermoso pararse y decirle a Dios: yo no te estoy pidiendo algo que me estoy inventando, tú lo dijiste y sé que eres fiel, Señor. En ti espero, en ti descanso. Esa es la palabra que quería poner en tu corazón, para que podamos realmente mantenernos firmes, perseverantes, confiados en Dios, sabiendo que Dios es fiel en su palabra. Oramos a Dios y le damos gracias por esta palabra. Señor, te agradecemos por este tiempo de comunión con mis hermanos. Sé que tu Espíritu es el que inició una obra en cada uno de nosotros y que tú lo estás perfeccionando a cada uno. Algunos han avanzado más, otros menos, pero es obra de tus manos tu iglesia, Señor. Tómalo. Aún aquellos que no te conocen, Señor, sé que sus corazones han sido tocados. Te pido, Padre, que esta palabra sea confirmada en el corazón de ellos, y que así como David oraba, reconociendo, Señor, que tú eres el único que puede hacer cosas grandes, y con un conocimiento de tu palabra, Señor, él oraba sustentando su oración con tu palabra, con lo que tú habías dicho, con lo que él había oído de ti. Y Señor, él pudo unir el cielo y la tierra. También nosotros lo podemos hacer. Él lo hizo con toda confianza, y él estaba en el antiguo pacto. Nosotros que estamos en la gracia, Señor, nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda para el oportuno socorro. Así lo haces, así lo haces, así lo harás, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu fidelidad. A ti la gloria, a ti la honra. Espíritu Santo, gracias por tu unción, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.